Un placer estar aquí. Habíamos tomado un tiempito de vacaciones de Navidad, tomando unos días, pero hoy era necesario estar aquí. Yo creo que el Señor nos ha bendecido. Yo creo que es lo primero que me interesa decir hoy. Sí. La misericordia de Dios definitivamente ha estado sobre nosotros como país en un tiempo que genera tanta incertidumbre. Porque no es algo que nosotros podamos decir, bueno, pues vamos a resolverlo de la forma humana, como regularmente los seres humanos tratamos de, pues vamos a ver cómo controlamos esto. Estamos precisamente frente a algo que no podemos controlar, frente a algo que se va de nuestras manos, que sí podemos prevenir, podemos hacer nuestros planes de seguridad, que obviamente motivamos, y sé que Nueva Vida siempre motiva que todo el mundo pueda tener claros sus planes de seguridad, que pueda dialogar con su familia, cuáles son los procesos a hacer y con las comunidades cercanas también, los vecinos y aquellos que están cercanos a nosotros. Pero hay algo que el Señor ponía fuertemente en mi corazón desde este momento, desde que nos despertó el temblor, ¿verdad? Por lo menos en mi casa, nosotros estamos en Calle y en la montaña, y se sintió fuertemente. Y desde ese primer instante, pues no, el dormir se detuvo, ¿no? Y entonces, pues inmediatamente salimos con nuestros hijos, tomamos un tiempo para orar. Y fue un momento de expresar la realidad de lo que la Escritura nos enseña, ¿no? Yo creo que la Escritura tiene respuesta para todo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, yo creo que nosotros tenemos que estar claros de lo que quiere decir esto. Yo creo que a veces decimos palabra de Dios como si fuera algo que no genera una certeza. Pero yo creo que sí, al decir, cuando yo digo, esta es la palabra de Juan Carlos, por ejemplo, pues yo estoy diciendo, esto es lo que piensa Juan Carlos. Exacto. Esto es el resumen de quién él es. Entonces yo creo que cuando nosotros hablamos de la palabra, estamos hablando de cómo Dios piensa, y estamos hablando de lo que Dios quiere decirnos. Y una de las cosas que despertaba mi corazón mientras oraba por el país, mientras oraba por todas estas circunstancias, es que la Escritura regularmente nos muestra cómo Dios tiene poder sobre todo lo natural. Cómo Dios tiene poder sobre todo lo que nos rodea. Desde los libros más antiguos, cuando tú ves la Escritura en el libro de Job específicamente, en ese capítulo 38, donde Dios le habla a Job y le dice: ¿quién decidió las dimensiones y extendió la cinta de medir sobre la tierra? ¿Quién sostiene sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límites a sus orillas. Hay una pregunta que él le hace a Job y le dice: ¿alguna vez has ordenado que aparezca la mañana? ¿O has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se levante sobre los confines de la tierra? Yo creo que todos los días nosotros estamos expuestos al milagro de Dios, al milagro de lo sobrenatural de Dios. Lo que pasa es que seguimos viviendo nuestras vidas de forma ordinaria y no nos damos cuenta de nuestra fragilidad. No nos damos cuenta de nuestra necesidad absoluta de vivir en fe, hasta que no llega el punto donde lo único que puede sostenernos realmente es la fe. Porque en este tiempo, ante tanta incertidumbre, qué bueno que el Señor nos ha dado sabiduría. Qué bueno que hay gente a nuestro alrededor que nos puede decir: mira, vamos a prevenir de esta y otra manera. Pero cuando estamos frente a una circunstancia como esta, la realidad es que, ¿verdad? La mayoría de las veces decimos: no, tienes que tomar la calma, tienes que hacer tal o cual paso. Y yo decía: wow, Dios mío, cuán complejo es cuando lo que nos ocurre no necesariamente es algo que esperamos que nos esté sucediendo.
Y el Señor traía a mi corazón entonces la palabra de algo que le ocurrió similar a los discípulos, ¿verdad? Porque no es solamente el Antiguo Testamento que me habla del poder de Dios sobre lo natural, sino que la Escritura, inclusive tanto Mateo como Marcos como Lucas, ¿verdad? 3 de los 4 evangelios me relatan este mismo evento. Cuando yo tengo que los evangelios se ponen de acuerdo en decirme algo, es porque es algo que Dios quiere que yo tenga bien claro y que sea algo bien importante que yo hasta memorice. Para Mateo fue importante recordar este evento, para Marcos fue importante puntualizarlo, y para Lucas, ¿verdad? Que era como ese médico reportero detallista, era demasiado importante. Y la Escritura me dice específicamente en Lucas capítulo 8 que cierto día, me gusta hasta como empieza diciendo cierto día, que me imagino que cuando lo empezaban a leer los discípulos decían, wow, ¿qué día fue ese? Cierto día, Jesús le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. No había nada especial en este día. Estaban todos a un lado del lago y Jesús le dijo, crucemos al otro lado. Así que subieron a una barca, salieron y mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir. Jesús se fue a la parte del frente de la barca y se quedó dormido. Le gustaban las siestas a Jesús. Le gustaban las siestas. Va a hacer una siesta. Cogiendo una. Y eso es lo que a veces nos ocurre, que a veces, ¿verdad? Decimos qué inoportuno, ¿no? Exacto. Qué inoportuno puede ser Jesús tomar una siesta en un momento donde lo que ocurre después no es algo que esperamos. Dice que pronto se desató una tormenta feroz. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Y me detengo aquí porque yo creo que una de las palabras que más se ha utilizado durante este tiempo ha sido el peligro en el que estamos. Lo inminente de ese peligro, lo difícil, lo que genera la ansiedad, el afán, la incertidumbre, el corazón sin esperanza. Pero los discípulos fueron a despertarlo. Entonces eso es lo que me gusta de esta parte. Que la tormenta no despertó a Jesús. O sea, me parecería extraño pensar esto. Pero el que los discípulos se hayan movido a aclamar, maestro, maestro. Así que necesitamos en este tiempo discípulos que clamen al maestro. Necesitamos discípulos que entiendan que el Señor está con nosotros en medio de la situación. Pero le dicen, Señor, no te das cuenta de que estamos pereciendo. No te das cuenta de que nos ahogamos. Nos vamos a ahogar. Esto está complicado. Y tú estás ahí durmiendo. Y hay ocasiones en las cuales pensamos que nuestro Dios está dormido. Sí, se desconectó. Y que se desconectó de nuestra necesidad y de nuestra situación. Pero Jesús se levantó de inmediato, dice la Escritura. Reprendió al viento y a las olas, y la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces preguntó, y esta es la pregunta de hoy: ¿dónde está su fe? ¿Dónde está tu fe? Esa fue la pregunta. Jesús hizo un escaneo, ¿verdad? Él diagnosticó todo el proceso, los miró a todos, pero él los vio tan desesperados. Él los vio que, maestro, no te das cuenta. Casi era un reclamo, ¿no? ¿Por qué tú estás dormido si mira lo que está ocurriendo? Y Jesús los mira y le dice, ¿dónde está su fe? Y los discípulos quedaron aterrados y asombrados. Y dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? A veces podemos estar cercanos a Dios, a veces podemos ser, decía arriba que eran los discípulos, no está hablando de la multitud, eran los discípulos, y esos discípulos tenían allí a Jesús y no se habían percatado de quién era Jesús. Y yo creo que este es el tiempo donde nuestra isla necesita reconocer quién verdaderamente es Dios. Así es. Yo creo que a veces estamos mucho tiempo oyendo sobre Dios. Nuestra isla tiene cultos en todos los domingos en diferentes regiones, en diferentes iglesias, pero este es el momento
de demostrar verdaderamente nuestra fe y creer en quién es Él. Seguro que son circunstancias que van a generar ansiedad, va a generar afán, pero la Escritura me dice que nosotros depositemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Fíjate, no dice que no vamos a tenerla. Lo que dice es qué vas a hacer con ella. Y cuando la pregunta viene de Jesús, de ¿dónde está tu fe? Que tú tengas claro dónde está tu fe. Tu fe no va a estar basada en tu experiencia, en tu inteligencia, en tus recursos, en tus capacidades. No, tu fe tiene que estar basada en la realidad de quién es Él. Yo creo que esa pregunta nos cambia la vida para siempre. El entender quién es Él. Que el viento, el mar, la tierra, todo se sujeta a Él. Entonces yo creo que necesitamos como que recordar en este momento esa palabra teológica de la realidad de quién es Él, de la realidad de quiénes somos nosotros. Tener claro nuestra fragilidad y nuestra necesidad regular de mirar ante su presencia, de reconocer quién es Él en nuestra vida. Y obviamente también necesitamos en este tiempo llevar esa esperanza, porque hay gente que ahora mismo no está clara de quién es Él y por eso se le hace tan difícil tener un momento de esperanza. Y yo no estoy diciendo que aquí quiere decir que aquellos que tengan fe, pues entonces no le va a pasar nada. No, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura me dice que puede llegar el momento de la aflicción, pero confiemos que Él ha vencido. Entonces nuestra fortaleza no proviene de cómo las circunstancias se manifiestan, sino nuestra fortaleza proviene de que conocemos quién es Él. Entonces, cuando conocemos quién es Él, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier necesidad, todo obra para bien para aquellos que le aman. Y necesitamos levantarnos como pueblo y necesitamos levantarnos como iglesia. Y me hago eco de las palabras que aquí han dicho en Nueva Vida, la importancia de que la iglesia se levante. Pero no es la iglesia como institución que se tiene que levantar. Yo creo que una de las cosas que nos bendijo luego de María fue que se levantó la iglesia como pueblo, como gente. Inclusive trabajamos juntos tantos pastores de denominaciones diferentes de la mano. Y yo hago un llamado a mis amigos y hermanos, pastores y pastoras de este país, que podamos trabajar juntos nuevamente. Necesitamos, ¿qué bendiciones podemos ver en medio de esto? Le decía yo a mis hijos, mira la misericordia de Dios. Esto ocurrió en un momento donde estábamos juntos como familia. No fue un día de clases. Cuando yo vi las imágenes de esta escuela, a mí el corazón se decía, wow, Dios mío. Y lo que decía era, gracias, Padre, que ahí no había nadie. ¿Sabes? Que hay momentos en los cuales necesitamos empezar a ver la misericordia de Dios. La estamos viendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, yo creo que, y obviamente sabemos que aún aquellos que ahora mismo están durmiendo a la intemperie, sabrá Dios cuántos de ellos nos están escuchando ahora mismo. Ten paz. El Señor no está durmiendo desconectado de ti. El Señor está allí. Clama a Él, haz como los discípulos, maestro, levántate. Yo creo que el Señor se puede levantar y necesitamos levantarnos como iglesia juntos. Ya nosotros, ¿verdad? Como tú bien sabes, Juan, pues tenemos iglesias alrededor de la isla y tenemos de nuestras iglesias que están más cercanas a estas áreas. Ya estamos ayudando a unos pastores específicos del área de Guánica, de Guayanilla, pastores que inclusive uno de ellos hasta perdió su vivienda. Wow. Y ya estamos, ¿verdad? Hay un proceso de movilización hacia allá para ir a ayudar. Yo creo que nos hace falta eso. Nos hace falta movernos. Yo creo que pasó María, volvimos quizás a una normalidad nueva que a veces nos desconecta un poco de la necesidad. Esto saca a la luz la necesidad que está viviendo nuestro país, porque muchas de las personas que fueron afectadas también están bajo circunstancias que son circunstancias bien complejas y difíciles, pero creemos
que no está en vano lo que la Escritura me dice de que Dios es dueño de todo. Yo como hombre de fe y hombre de ciencias, ¿verdad? Porque me fascina todo este proceso científico y he enseñado ciencias en la universidad durante todos estos años, ya más de 20 años. ¿Qué yo puedo decir de esto? La ciencia a mí me acerca a conocer la realidad de lo sobrenatural de Dios. Uh-huh. La ciencia nos sorprende regularmente con cosas que ocurren en la naturaleza, que la mayoría de los científicos lo que dicen es, wow, qué impresionante es la naturaleza. Pues a mí me hace decir qué impresionante es el Dios que creó todo esto. Exacto. Cómo funciona, cómo todo está en orden. Mire, la realidad es que el que nosotros ahora mismo, un ejemplo tan simple como esto, el que ahora mismo la Tierra esté girando sobre su propio eje a 23 grados de desviación, mientras usted y yo estamos aquí sentados y no lo percibimos. Y simplemente eso está ocurriendo todo el tiempo y no solamente está girando sobre su propio eje, sino que está girando alrededor del Sol. Y que la energía que nosotros necesitamos para funcionar como organismos vivos depende directa y exclusiva de que nosotros tenemos el Sol allí. Nosotros necesitamos entender esto. Nosotros respiramos porque las capas atmosféricas que tenemos permiten que nosotros tengamos aquí un 78% nitrógeno, un 21% oxígeno y un 1% de otros gases. El que esa composición atmosférica se dé para que usted se pueda levantar por la mañana y respirar, eso es milagroso. Exacto. Yo creo que nosotros estamos regularmente experimentando milagros. Lo que pasa es que no le estamos poniendo atención a de quién vienen. Exacto. Entonces, el laboratorio Hubble ha estado mirando al universo y no ha encontrado todavía un lugar con esas características para la vida humana como este. Mira, te voy a decir más. Una de las razones por las cuales nosotros somos el tercer planeta es porque si fuéramos el segundo o el cuarto no habría forma de que la atmósfera funcionara como funciona aquí. La distancia que tenemos del Sol es la que permite que nosotros podamos ver. Si no, no pudiéramos ver. No habría la posibilidad de eso. O sea, nosotros estamos experimentando milagro tras milagro todo el tiempo. ¿Sabes? Cómo estamos diseñados, cómo funcionamos, cómo tenemos una capacidad de razonamiento. Es impresionante cómo nuestro cerebro funciona. O sea, nosotros estamos expuestos a milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Hermano, yo creo que es tiempo de mirar a Él. Y yo creo que este es el tiempo de mirar a Él y de mirar a Él en todas las instancias de nuestra vida. No solamente porque tembló, sino porque quizás hay momentos en los cuales ese temblor nos recuerda nuestra fragilidad, nuestra incapacidad de poder decir, ¿verdad? Imagínense que alguien diga, no, pero no se preocupen porque ahora mismo va hacia allá, hacia el centro, hacia donde ocurrió, hacia el epicentro de allí va una brigada a resolver eso para que no tiemble más. No hay forma. Solo nos resta confiar, creer, prepararnos, seguro que sí, y ayudar a aquel que está en necesidad y levantarnos como pueblo en esa dirección. Y usted sabe que es lo más que me fascina de nuestro país, que aquí hay mucha gente que cree, aquí hay más gente que cree que cualquier otra cosa. El ver círculos de oración en los lugares de los refugiados, el ver cómo la gente se levanta en una actitud de creer, nos hace falta como pueblo, no solamente para cuando tiembla, sino para todo, para todas las decisiones. Y no quiere decir que vamos a ignorar que es un momento de peligro, que es un momento de dolor, de quebranto, de ansiedad. Seguro que sí, pero la palabra tiene respuesta para eso. Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Así es. Él está en control y obviamente tampoco ignoremos, y con esto voy cerrando, tampoco ignoremos que la Escritura es muy clara y que aún el mismo Jesús dice en Mateo 24 que cuando oigamos que todas estas cosas ocurren, que levantemos nuestra cabeza, que la redención también está cerca. No podemos ignorar que todo lo que alrededor también está ocurriendo. Oiréis de guerras y rumores de guerra, pelearán nación contra nación. Habrá diferentes manifestaciones naturales alrededor nuestro. No podemos ignorar esto tampoco. Creo que
creo que necesitamos volver a la palabra y volver a esos textos que, ¿verdad? Que nos levantan el corazón, pero que también nos agudizan el espíritu a no dormir como los demás, sino a velar y a ser sobrios. A volver a quizás esos coritos, ¿verdad? Había un pastor que ayer nos envió un video de él cantando con su esposa. Aquel corito que decía: Dios nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble. Wow, ¿verdad? Qué bueno es saber que podemos alabar aún en medio de esta situación, y de verdad que exhorto a que nos levantemos a ayudar, a bendecir, a cubrir. Estaremos haciéndolo como iglesia, como lo hicimos después de María. Eso yo creo que es algo que el Señor nos... ahora digo yo, el Señor nos ha dado experiencia, y tenemos la posibilidad como iglesia de ayudar. Y otra cosa que podemos hacer es que esta área suroeste es un área que qué bueno que podemos cubrir, ¿verdad? De parte de toda la isla debemos volcarnos hacia allá. Como decía Fernán, tenemos ¿verdad? Una área allí que ahora es diferente por lo que ha ocurrido. Yo creo que podemos volcarnos a un abrazo, un tiempo de estar. Sé que hay que vencer temores, pero recordemos claramente que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y que cuando nos acercamos a la palabra tal cual es, entendemos que estamos viviendo un milagro todos los días, y aquellos que quizás están en esencia pensando más allá y ay, es que puede pasar esto, ay, es que puede pasar tal o cual otra cosa. Mira, estamos expuestos a eso todo el tiempo. Estamos viviendo un milagro cada día. Así es. Así que abracemos la palabra en este tiempo y abracemos quién es Él. Nando, gracias por estar con nosotros, gracias por esa palabra de ánimo, de consuelo, de fortaleza para el pueblo, ¿verdad? Como pastor, pues pastoreas una iglesia, hay gente que se une a Nueva Vida, y máxime cuando hay estos tiempos así de incertidumbre, aquel que no llegaba a una emisora cristiana comienza a llegar. Si hay alguno que nos esté sintonizando de esos nuevos oyentes que no tiene ninguna y quiere visitar la tuya, ¿cómo llega allí? Mira, estamos en la iglesia Catacumba número 9 de Calley, en la salida de Guabate. Nuestra expectativa, hoy vamos a tener unos ingenieros que son de nuestra congregación revisando la estructura y que todo esté en orden, tanto para comenzar con el semestre escolar, ¿verdad? Ya que tenemos la academia allí, pero también para poder reunirnos como iglesia. Nuestra meta es que mañana jueves nos podamos reunir y tener un tiempo de oración y de intercesión por Puerto Rico. Así que estamos convocando a la iglesia a eso, a que oremos juntos y a que podamos organizarnos para ayudar. Así que son dos doble propósito. Así que, ¿verdad? Mañana jueves estamos allí en la Catacumba de Calley. Puede buscarnos en el Facebook de Catacumba de Calley. Quiero dejarles con este verso. Salmo 94:19 dice: cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Nando Steidel es una palabra que tú necesitas a esta hora de la mañana, y por eso escuchas 97.7 Nueva Vida Puerto Rico. Buenos días.